Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en el mundo del espectáculo para traerles una noticia que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, y que seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desgranar los detalles de una revelación muy personal que involucra a dos de los actores turcos más queridos y admirados, Serkan Ayolu y Özge Gürel. El título ya nos da una pista intrigante. Serkan Ayolu se arrepiente de su amor por Özge Gürel, revela su miedo. Suena fuerte, ¿verdad? Queremos entender qué hay detrás de estas palabras, qué ha llevado a Serkan a expresar algo así, y cuál es el verdadero sentimiento que subyace. Como siempre, nos encanta traerles las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prepárense porque vamos a analizarlo todo. El amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es, para muchos de sus seguidores, una historia de cuento de hadas. Han sido una de las parejas más estables y admiradas del panorama televisivo turco, demostrando a lo largo de los años una conexión profunda y un respeto mutuo que traspasa las pantallas. Sus personajes en series como Kiraz Mevsimi conquistaron a una audiencia masiva, y su relación en la vida real parecía ser el reflejo perfecto de esa química que enamoró a todos. Hemos visto innumerables muestras de cariño, apoyo incondicional y complicidad entre ellos, lo que ha solidificado su imagen como una pareja sólida y envidiable. Por eso, cuando escuchamos que Serkan Ayolu podría estar arrepintiéndose de su amor por Özge Gürel y aún más, que ha revelado un miedo, la sorpresa y la intriga son mayúsculas. Pero, ¿de dónde viene esta supuesta revelación? Es crucial abordar esto con cautela y basándonos en la información disponible. Los rumores y las especulaciones siempre flotan en el mundo del espectáculo, y a veces, una frase sacada de contexto o una interpretación personal pueden generar titulares alarmantes. Lo que parece haber desencadenado esta noticia es una reciente entrevista o declaración de Serkan Ayolu donde, al ser consultado sobre su relación, su amor por Özge, o quizás sobre el futuro, habría utilizado ciertas palabras que han sido interpretadas de manera alarmante. El arrepentimiento y el miedo son palabras muy potentes y evocan escenarios de crisis, dudas o incluso rupturas. Sin embargo, debemos analizar el contexto completo. Posiblemente lo que Serkan quiso expresar no es un arrepentimiento literal de haber amado a Özge, sino quizás una reflexión sobre las complejidades del amor, las presiones de una relación en el ojo público, o los miedos inherentes a cualquier compromiso a largo plazo. El amor, incluso el más profundo, puede venir acompañado de miedos: el miedo a perder a la persona amada, el miedo a no ser suficiente, el miedo a las responsabilidades que conlleva una vida juntos, o incluso el miedo a cómo la fama y la exposición pública pueden afectar la intimidad de una pareja. Es muy probable que Serkan, al hablar de su relación, haya querido transmitir una vulnerabilidad, una honestidad sobre los desafíos emocionales que cualquier ser humano enfrenta, y más aún cuando se es una figura pública. Podríamos estar ante una situación donde Serkan, al ser preguntado sobre la intensidad de sus sentimientos o sobre los años que llevan juntos, haya reflexionado sobre la profundidad de su amor y con esa reflexión, haya surgido un miedo a perderlo. No un arrepentimiento de haber amado, sino un miedo a que ese amor tan valioso un día no sea. O quizás el miedo al que se refiere está relacionado con el compromiso. Después de años de noviazgo, muchas parejas llegan a un punto donde consideran dar el siguiente paso, como el matrimonio. Las decisiones de este calibre, por muy enamorado que uno esté, pueden generar ansiedad y miedos. Miedos sobre la preparación, sobre los cambios que implicará, sobre si se está listo para asumir esa nueva etapa. Otra interpretación posible, y que a menudo se malinterpreta en las entrevistas, es que Serkan haya hablado sobre cómo el amor a veces nos hace vulnerables y cómo esa vulnerabilidad, aunque hermosa, también puede generar miedo. El miedo a ser herido, el miedo a la dependencia emocional, el miedo a que las cosas cambien de forma irreversible. Estas son reflexiones muy humanas y personales que, al ser expuestas en un medio público, pueden ser fácilmente sacadas de su contexto original y convertidas en un titular sensacionalista. También es importante considerar el factor de la traducción e interpretación. Si la entrevista original no fue en español, los matices del idioma pueden perderse en la traducción. Una expresión que en turco puede tener un significado más sutil, al ser traducida literalmente al español, puede sonar mucho más drástica y alarmante de lo que realmente es.
Serkan es conocido por ser un hombre reservado y reflexivo, y es posible que haya utilizado palabras que en su contexto original transmitieran una profunda introspección, pero que en un titular suenan como un drama. ¿Podría haber un factor externo influyendo en estos supuestos sentimientos? A veces el estrés de las agendas apretadas, la presión de la industria del entretenimiento, o incluso eventos personales no revelados, pueden llevar a una persona a reflexionar sobre sus emociones y a expresar miedos que antes no eran tan evidentes. Sin embargo, hasta la fecha, no hay indicios públicos que sugieran problemas graves o crisis en la relación de Serkan y Özge. Por el contrario, a menudo los vemos apoyándose mutuamente en sus carreras y compartiendo momentos de felicidad en redes sociales. Es fundamental recordar que las noticias del corazón y los rumores sobre parejas famosas a menudo se basan en especulaciones. Los medios de comunicación buscan constantemente historias jugosas, y a veces, una pequeña chispa se convierte en un incendio. Lo que parece ser un arrepentimiento podría ser, en realidad, una expresión de gratitud mezclada con la conciencia de lo valioso que es el amor que tienen, y el miedo natural a que algo tan preciado pueda ser amenazado o perdido. Si realmente Serkan ha expresado un miedo, podríamos interpretarlo como una señal de su profunda apreciación por Özge y por la relación que han construido. El miedo a perder algo valioso es, en sí mismo, una demostración de cuánto valoramos ese algo. No es un arrepentimiento de haber amado, sino quizás un temor ante la fragilidad de la vida y de las relaciones, y un deseo de proteger lo que tienen. En este sentido, su vulnerabilidad podría ser vista como un signo de madurez y de compromiso emocional. En el mundo de las celebridades, donde las apariencias a menudo lo son todo, las declaraciones honestas sobre miedos y vulnerabilidades son refrescantes y humanas. Si Serkan ha abierto su corazón para compartir estos sentimientos, es probable que busque una mayor comprensión, o simplemente esté procesando sus propias emociones. Es importante recordar que al final del día, son personas normales con sentimientos complejos. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo entre sus seguidores. Muchos se han volcado en las redes sociales para expresar su preocupación, su apoyo, o incluso para debatir sobre las posibles interpretaciones. La pareja ha construido una base de fans muy leal, y las noticias sobre su relación siempre generan un gran interés. Para entender mejor esta situación, podríamos buscar la entrevista original o declaraciones más detalladas. Sin embargo, a menudo, estas declaraciones son fluidas y pueden ser fácilmente malinterpretadas. Lo que Serkan haya dicho, si es que efectivamente ha usado esas palabras tan fuertes, probablemente tenga una explicación más matizada que un simple arrepentimiento de su amor por Özge. Podría ser un miedo a la incertidumbre del futuro, un miedo a que las presiones externas afecten su relación, o un miedo a no ser capaz de mantener la intensidad del amor a lo largo del tiempo. En resumen, lo que parece ser un titular alarmante sobre Serkan Ayolu y su amor por Özge Gürel podría tener una explicación mucho más profunda y humana. Si bien es cierto que ha habido menciones a un supuesto arrepentimiento y a un miedo, es muy probable que estas declaraciones se refieran a reflexiones sobre la complejidad del amor, la vulnerabilidad que conlleva, y los miedos naturales que surgen en cualquier relación significativa, especialmente bajo el escrutinio público. No se trata necesariamente de un arrepentimiento de haber amado, sino más bien de una profunda apreciación por lo que tienen y un miedo a perderlo, o de los miedos inherentes a cualquier compromiso importante en la vida. La interpretación de sus palabras es clave, y debemos evitar sacar conclusiones precipitadas basadas en titulares sensacionalistas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y esclarecedor. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Serkan se arrepiente de su amor por Özge, o ven estas declaraciones como una reflexión más profunda sobre la vida y las relaciones? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Sus aportes siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que les avisemos cada vez que subimos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.